tardes, buenos días, buenas noches para cuando estén viendo este video. Estamos acá en el ciclo Teatro Presente de el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy nos vamos a encontrar con dos de las integrantes de esta obra hermosa que se llama Artificial, que reestrena la semana que viene en el Galpón de Guevara. Así que bueno, vamos a hablar un poco de cómo fue ese proceso de trabajo de la obra, de qué se trata, que nos cuenten, que es una obra muy divertida. Así que estamos con Noralí Gago, la dramaturga y la directora, acá Hola. presente, y con Adriana Ferrer, una de las actrices. Bueno, las otras no pudieron venir, las nombro para que sepan: Julia More, Coral Gabaglio, que siempre me Baglio. trabo, Gabaglio, y Karina Hernández son las otras integrantes del elenco. Así que bueno, bienvenidas, Noralí y Adriana. Hola, Hola, ¿cómo ¿Cómo Rocío. estás, Rocío? Gracias. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Arranco que me cuenten un poco cómo, bueno, por ahí vos, Nora, cómo nace esta obra, o bueno, que cuenten un poco de qué va. ¿Cómo nace? En realidad fue de una necesidad propia, muy personal, de pararme a ver de qué tenía ganas de hablar. Mm, Me llevó un tiempo y siempre, hace mucho tiempo ya que me rondaba el tema de la verdad, de qué es verdad, hasta dónde nosotros decidimos o pensamos con idea propia, y no con un guión o con las percepciones que tenemos. Digo, yo de tal tema, ¿realmente lo opino yo? ¿O es que estoy tomando de alguien que admiro o de alguien que creo que me parece que tiene la... Entonces, como ese recorrido me alucina, me alucina. Yo digo, ¿quién decide qué pensamos? Digo, y voy, ¿no? Pasá por los medios, pasá por acá, pasá por allá, podés llegar a Dios. Digo, ¿y Dios? ¿Qué onda? Eh, Así que, por un lado, ese tema, y por otro lado, mezclado con que el hecho teatral, digamos, cuando uno como espectador o como actriz también, digo, hay un pacto que se hace, digo, los espectadores van a ver una función que es totalmente ficción. El elenco representa algo que es totalmente ficción. Pero en ese momento, en el presente ese, es verdad. Es, es Digo, y capaz que el momento más real del día de cualquier persona, digo, no estamos conectados a nada tecnológico, ni a un teléfono, ni a nada, estamos viviendo ese momento como presente, sabiendo que es una mentira, pero entrando en esa verdad. Eso también me, me flashea un montón. Entonces, ahí como la mezcla de esos temas entran en licuadora y empieza a nacer artificial. Digamos, ese es el origen. A Sí, partir de ahí empiezo a escribir, borrador, con el borrador convoco un elenco de gente que admiro mucho y empezamos a hacer algunos trabajos. El elenco se fue modificando por agendas, por la vida misma. Y en un momento el material necesitó de un trabajo mío también más riguroso, que era estructurar todo este borrador y que quede como obra que se pueda ya ensayar y ya no buscar tanto, no investigar tanto. Eso sucedió y a partir de ahí, con el elenco que está actualmente,
que son estas cuatro grosas que nombraste. Eh, Comenzamos a ensayar y bueno, y estrenamos en julio. Hicimos una pequeña temporada de 5 funciones, donde los resultados fueron maravillosos, al menos para mí, desde mi mirada. Eh, y bueno, y ahora reponemos. Con Espectacular. mucha ilusión y con un espectáculo que digo, con todo lo que fue sufriendo y sufriendo, no lo digo por malestar, sino modificándose. eh, eh, Y por búsqueda más que nada, por seguir claro, buscando ahora hasta totalmente último asentado. momento. Bueno, Adriana, ¿cómo estás? Sí, Contanos un poco así, cómo fue ese proceso de ensayos, hasta el estreno y bueno, y este tiempo, ¿no? De impasse y al reestreno ahora de la semana que viene, ¿no? ¿Cómo se va generando eso desde la actuación, desde cómo lo fuiste sí. viviendo? Sí, es muy interesante porque hoy yo podría decir acerca de la obra lo mismo que Nora, pero para nosotras como actrices fue muy claro, fue muy interesante. Ella lo simplifica muy bien ahora, ¿no? Pero para nosotros fue una búsqueda, como que tuvimos todo un proceso de mucho tiempo de meternos en esta cabeza de Nora, que para mí eso fue lo más interesante del proceso, como que al principio creo que las actrices no entendíamos todo lo que Nora quería contar y desde dónde lo quería contar, como que fue un proceso de mucho trabajo. Para mí fue lo más interesante, como Nora un día dijo, bueno, a ver, hagan un resumen de lo que es la obra. Yo dije, bueno, es una obra existencialista. Me dice, eso nada más. Que es que es verdad, no es eso y nada más. Es mucho más, pero bueno, acá estoy con mi perrita que colabora, ¿no? En la reflexión. Eh, y creo que esa búsqueda fue por momentos como siempre las búsquedas cuando uno está en un proceso creativo, ¿no? Con los procesos creativos hay un momento donde tenés crisis y decís, no entiendo, no estoy logrando lo que quiere esta persona, porque si bien uno se apodera del material y yo enseguida digo, bueno, ni hablar de que con Nora trabajamos juntas en San Martín y nos conocíamos y somos amigas y yo quiero estar en tu proyecto. Y pero había algo de la búsqueda que por momentos se hacía angustiante, porque decíamos, pero ¿esto desde dónde? ¿Desde dónde yo repito tanto esto de la verdad? Hay muchas cosas medias como que parecen que son reiterativas, pero no son reiterativas per se, son reiterativas por algo, porque tiene una justificación. Y para nosotras eso fue todo un tema encontrar cada vez que decíamos algo, desde dónde lo decíamos y por qué lo decíamos de nuevo. Entonces fue muy interesante eso, atravesar como toda esa crisis y decir, bueno, no sé si estoy entendiendo. Y nosotros decíamos, no sé, no la estamos entendiendo. Y un día se hizo como un clic, creo, ¿no? Como que fue como, ah, sí, ahora sí estamos. Y en ese sentido son esos proyectos que uno ama porque tenés, no sos solamente el intérprete de, ¿no? Como que las actrices y los actores muchas veces somos intérpretes, nos llaman para hacer algo audiovisual, acá está el texto, andá, hacelo lo mejor que pueda, y uno, yo digo, uno se vuelve como un intérprete, ¿no? Como actriz o actor. Y acá fue mucho más interesante porque no era solamente ser intérpretes, sino era apoderarnos de ese material, exprimirlo, pensarlo, actuarlo, buscar desde buscar las formas también, porque también Nora tiene mucho humor, entonces nosotros buscábamos ese humor, atravesar ese humor a partir de la impronta de Nora, que es algo que maneja como los dioses encima, como actriz. Entonces, como fue como, para mí fue un proceso, creo que para todas, eh, muy enriquecedor, muy hermoso de poder hacer. Hubo algo eh, dentro de lo que está diciendo la negra que fue muy interesante y que no voy a poder definir, que fue la búsqueda del estilo. Eh, había,
o sea, sí teníamos la premisa de que no era realista, pero ¿qué es? No sabemos. Eh, hay muchos ingredientes, hay distanciamiento brechtiano, hay absurdo, hay musical, hay mucho, mucho musical. Bueno, el humor está presente permanentemente. Eh, una mezcla que fuimos buscando y que de verdad hay cuatro actrices que se bancaron esa, que como dice la negra, por momentos fue muy angustiante porque no sabíamos, digo, yo tenía mi idea, pero la verdad es que no sabía cuál era el resultado. Bueno, suele pasar eso, uno no sabe bien a dónde, a dónde va a terminar, pero, pero esa búsqueda del estilo que no sabemos cuál es, fue un trabajo también muy potente, muy hermoso, por momentos angustiante, pero y estoy muy contenta con el resultado. Digo, y tuvimos un equipo laburando que también que es muy importante. Digo, el aporte de Uri Sístaro en el La estética. arte. eh, mm, Fundamental, de Vale Narváez en los movimientos coreográficos, digo, bueno, todo el equipo, ¿no? Marcia Arriba en la producción ejecutiva, Foca, que le decimos Foca a Esteban de Sandy, que es nuestro asistente. Eh, Fue un trabajo realmente muy en equipo. eh, y, y por momentos fue muy hermoso, por momentos crítico y angustiante, pero bueno, como todo hecho creativo, creo que pasa por todas esas etapas y acá llegamos a esto que es artificial, que tiene toda esa mezcla y con la que estoy re contenta. Sí, hay algo de lo que están contando que, bueno, como espectadora se traduce, ¿no? Cuando uno ve la obra, ve el espectáculo, hay algo de estas capas, ¿no? Muchas capas, vos mencionabas, ¿no? Que tienen canciones, que tiene trabajo coreográfico, que tiene reflexiones súper potentes, ¿no? Como, bueno, cuestionarse sobre la verdad, sobre Dios, sobre lo que es el teatro, y al mismo tiempo con humor y al mismo tiempo el entramado de absurdo y que dan esa singularidad a la obra que es difícil de clasificar dentro de un género, ¿no? Sí, Como que uno dice, bueno, ¿qué es? Es comedia, pero no tanto, pero tiene, pero es absurdo. Y están estos cuatro personajes que son cuatro actrices que están entre el delirio y un vestuario que es una locura, pero que logra en todos esos elementos, logra crear un mundo, ¿no? Me parece que eso es como lo más maravilloso. Hay algo que presenta un mundo auténtico, un mundo singular, donde todo eso tiene sentido en ese mundo que se presenta, ¿no? Y entonces quería preguntarles, bueno, después de esa primera experiencia, de esas primeras funciones que hicieron en el otro espacio, en el Dumont, si, si hay algo de este tiempo, ¿no? Que haya decantado, si hay algo de ahora volver a encontrarse con la obra, volver a como a ensayarla para este reestreno. ¿Cómo se vive eso de todo lo que venían trabajando? Como actriz, está buenísimo. A veces uno se queja que tiene que parar porque, bueno, nuestro sistema teatral ahora es un poquito más complicado que hace unos años atrás cuando arrancamos con Nora, que entrabas a una sala, claro, entrabas a una sala y te quedabas y iba bien el espectáculo. A nosotros nos pasó eso, nos fue hermoso en las primeras 5 funciones y pensábamos que íbamos a sacar una, pero bueno, el teatro ya tenía compromisos, bla, bla, blero, no importa, no viene al caso, pero hoy es muy común hacer una temporada en un teatro, otra temporada en otro. Y hubo un mes que de parate o dos, ¿cuántos fueron? dos. Dos. Y, y fue muy, como que todas creo que no lo hemos hablado mucho, pero lo poco que lo hablamos, digo, desde el lugar de actrices, es como que es increíble la memoria del cuerpo, ¿no? Porque
de repente yo dije, uy, las coreos, yo nunca había bailado en una obra de teatro y de repente acá tengo, no sé, 4 o 5 coreos. Y de repente como la memoria del cuerpo es alucinante porque me parece que es como que eso queda en nuestra memoria y volvés a plantearlo y siempre volvés a plantearlo para mí con algo más, que, que tiene que ver como con las relaciones humanas, ¿no? Como hay algo que madura en algún lugar, ¿no? Incluso cosas que nos viene diciendo Nora de que son importantes sostener como actrices y nos repite esto, chicas, esto tiene que... Y bueno, creo que todas esas cosas, yo siento que ahora con estos ensayos que hicimos, em, yo particularmente sentí como que hay algo que está, que ya que maduró, como que hay algo que entró. Entonces me parece que estas segundas vueltas nos dan la oportunidad como actrices de reafirmar algunos conceptos eh, que tienen que ver con cosas más sutiles, ¿no? De la actuación, o con que en realidad esas sutilezas son lo que hacen a lo macro de una obra que la directora en este caso tiene en la cabeza. Así que para mí es como muy favorable y a veces como que, o sea, yo lo tomo particularmente a favor este tiempo que no hicimos función y volver ahora como primero con muchos deseos porque somos 4 actrices que amamos este espectáculo y que nos gusta hacerlo y que creemos que la gente lo tiene que ver y que eh, hay mucho entusiasmo y nos gusta mucho lo que hacemos, porque a veces, bueno, no te copa tanto lo que haces en este caso, pero que sí que estamos todas muy felices haciendo esta obra. Así que creo que es buena este tiempo de maduración que quedó ahí y que ahora volvemos. Yo creo lo mismo, ¿eh? Yo creo que están, digo, ayer tuvimos un ensayo con complicaciones técnicas, eh, pero artísticamente disfruté un montón de verlas y creo que están mucho más maduras, como decía la negra, más asentadas. Hay algo que tiene que ver con la lógica teatral, creo yo. Digo, en la temporada anterior estrenamos sin saber qué iba a pasar en la comunicación con el público, esa es la verdad, es ese momento efímero de comunicación. eh, y una vez que pasamos por esa etapa, digo, ya hay algo que se vivió de otra forma, que no tiene que ver con el proceso de ensayo. Digo, es la posta, es enfrentarse con el público. Y yo creo que el teatro en general, pero sobre todo cuando hay humor, eh, y cuarta pared rota, como hay en este espectáculo, es un diálogo con el público. No, hay cosas que serían imposibles de ensayar siempre. Yo a veces digo, debería existir una bolsa de públicos para ensayos, porque la obra se termina de escribir con el público, en este caso. No hay otra forma, es para ser vista, para que exista esa comunicación. Entonces, haber atravesado esa etapa, yo creo que también hace madurar mucho el espectáculo. Y todavía va a madurar un montón más, porque digo, y porque sabemos, voy a decir algo que está totalmente probado, que cada función es diferente y única, y, y digo, y son 4 actrices que sostienen el presente, que no es nada fácil, no es nada fácil vivir esa función como única vez, como por primera vez, con ese público que está ahí de interlocutor. Eh, Creo que eso tuvo que ver bastante y después el tiempo que pasa sin hacerlo también. Hay algo que nos pasa, la negra decía, la memoria del cuerpo, hay algo de eso y hay información que decanta y, y resulta un crecimiento. Y
yo, digo, en el ensayo de ayer que veía, digo, qué, qué hermoso se creció, o sea, mm, digo, ya con que sea lo mismo, yo ya estaba re contenta, pero encima creció, así que estoy feliz. Pero entiendo que una de las cosas importantes fue el encuentro con el público. Sí, ni Sí, hablar. Es la interpelación que tenemos, es desde la escena uno, que es el público ya nos pone en otro estadio. Eh, y cuando eso como actrices estamos muy atentas eh, y nos conectamos además con... O sea, acá pasa algo que está buenísimo, que no pasa en otras obras que yo he hecho, que todas las actrices tenemos pánico a salir de escena, al momento de salir de escena. ¿Quién nos dice, quién me metió, quién me mandó a hacer esto, no? Y acá está buenísimo porque todo eso se puede usar. Eh, claro, es buenísimo. Acá se puede usar eso, porque justamente a partir de ahí empieza la obra de alguna manera. sí, Y, sí. y bueno, y justamente lo interesante es que eso lo hagamos también con mucha verdad, ¿no? De lo que hablamos. O sea, eso tiene que ser verdadero, porque si no es verdadero, no funciona. Y es muy divertida, es una obra muy divertida de ver y de hacer. Y el público está ahí y te devuelve todo el tiempo. Y la verdad que la experiencia que tuvimos de las 5 funciones fue hermoso, con un público muy presente. Bueno, y ahora, bueno, seguimos buscando esa experiencia loca que hacemos. Sí, tal cual, se genera ahí una complicidad muy linda en ese encuentro, ¿no? Y es como decían ustedes, ¿no? Que ustedes están muy presentes y el público también, ¿no? Requiere una presencialidad, un público que esté también muy atento, construyendo en conjunto Sí, y no es pasivo el dialogando. público en este No, espectáculo. no, está siempre No quiere ahí. decir que, Sí, no se asusten, no es que lo vamos a hacer actuar y subir al escenario, ¿no? claro, no, No es participativo. pero la mirada es muy activa. Sí, sí, sí. Bueno, nos quedan unos minutos, pasa rápido. Cuéntenme, sé que se van a Rosario, que tienen una función en Rosario, así que si quieren contar y después, bueno, les pasamos todas las coordenadas a quienes nos estén viendo para que puedan ir a ver los espectáculos. Que hable Sí, la Rosa Gareicina. nos invitaron a cerrar el FAER, el Festival de Artes Escénicas de Rosario, que es un festival muy importante ahí en la provincia de Santa Fe, en Rosario, y bueno, y es internacional, va a haber espectáculos de diferentes lugares del mundo, del país y de Rosario, que es como otro país, de pie, para decir Rosario. Ah, Porque soy rosarina, porque nací ahí. Estamos muy contentas, va a ser nuestra primera experiencia saliendo de Buenos Aires y esperamos que no sea la última. Eh, Chochas, vamos a ir a encontrarnos con un espacio totalmente diferente, con un teatro, con la Sala Labardén, que es un teatro convencional, a la italiana, y con, bueno, con muchas expectativas y muy contentas por salir con este equipo, por probar con el público rosarino que dicen que es el más exigente, dicen. sí, vos lo sabrás. No, pero recuerdo, ¿sabés qué? Dije esto y me acordé de una pavada, ¿no? Pero que Lelutier siempre estrenaba en Rosario porque decían que era el público más exigente, Ah, que era mira. el tester. Así que ahí vamos. Bueno, eso, vamos a hacer una función en el cierre del FAER el martes 30. Ahí estaremos y estamos re contentas. Y el jueves 2 de octubre volvemos y el jueves 2 de octubre reestrenamos en el hermoso Galpón de Guevara, que está muy hermoso, está muy lindo cómo quedó el espectáculo ahí. Y lo vamos a compartir a partir del 2 de octubre por 6 funciones, 6 jueves. Perfecto. A las 20 es en el Galpón. 20:30. 20:30, un hermoso horario para ir. Así que
Bueno, la verdad que muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más. Quedan 3 minutitos, me dicen acá. No, Este, muchísimas gracias a vos, Rocío, y los esperamos los jueves a las 20:30 en el Galpón de Guevara. No se van a arrepentir. bueno, No, no, arrepentirse no. No, 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 no. creo que con esta propuesta se divierten y tal vez se van haciéndose algunas preguntas. No hay un mensaje porque no soy anti-mensaje, pero sí a lo mejor se generan algunas preguntas que es lo que más me gusta que suceda. bueno, perfecto. Así que todos y todas las que estén viendo, más que invitadas a ver Artificial, esta obra hermosa. Bueno, muchísimas gracias, Noralí, Adriana. Un abrazo gigante y seguimos en la Gracias a vos, próxima. Ro. Bueno. Gracias. Gracias a vos, Rocío.